Muy buen día, compañeros, maestro. Nosotras somos sus compañeras Cruz Romero Lucía y Ramírez Martínez Sahara Guadalupe. Les vamos a estar presentando el tema número 2, pobreza e inseguridad alimentaria, para la materia de gestión de programas en alimentación y nutrición. Primero, nos gustaría mostrarles esta pequeña frase que nos gustó mucho y pensamos que engloba perfectamente este tema de qué es la pobreza, cómo se relaciona con la inseguridad alimentaria. La frase dice: el hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Esta frase fue dicha por Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, en el año del 2002. Ahora sí, comenzando con el tema de la pobreza, creo que la pobreza es una palabra o un concepto que todos utilizamos en el día a día, en diferentes circunstancias, pero en realidad sabemos qué es la pobreza. Obviamente no podemos definir la pobreza en un único concepto. Creo que la pobreza se adapta a cada persona, cómo vive su día a día, cómo es su vida, pero se nos hizo muy importante poner tres conceptos básicos. El primero es por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este considera que la pobreza es la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades esenciales no alimentarias como vestuario, energía, vivienda, así como las necesidades alimentarias. La segunda es por parte del Banco Mundial. Este considera que la pobreza es vivir con al menos 2.5 dólares al día, lo que sería equivalente a 51 pesos mexicanos aproximadamente. Pero creemos que es mucho más importante quedarnos con el tercer concepto, que es el concepto de pobreza que nos otorga el Coneval. Consideramos que es el más claro o el que engloba de mejor manera la pobreza. Dice que una persona que se encuentra en situación de pobreza es cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades tanto alimentarias como no alimentarias. Aquí quiero que quede bien claro lo que está en negritas, que sería que se considera en situación de pobreza a la persona que tiene al menos una carencia social. Esto es lo que nos arroja el Coneval. Más adelante les hablaremos un poquito más a fondo de qué son estas carencias sociales. Ahora, conociendo estos tres conceptos básicos sobre la pobreza, podemos pensar, ¿hay alguna clasificación para la pobreza o hay diferentes tipos de pobreza? Pues nosotros les vamos a hablar sobre dos tipos o dos clasificaciones de pobreza que consideramos más importantes, que sería la pobreza moderada, que es cuando una persona tiene en existencia dos carencias sociales y que además se encuentra por debajo de la línea del bienestar mínimo. De ahí nos vamos a la pobreza extrema, que es aquella persona que tiene tres o más carencias sociales, que también se encuentra por debajo de la línea del bienestar. Estas personas que se encuentran en pobreza extrema, se menciona que tienen un ingreso tan bajo que aunque lo dedicaran completamente a la adquisición de sus alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana, para tener una alimentación correcta. Entonces, si recuerdan bien, como les había mencionado, es muy importante recordar que pobreza, como lo engloba el Coneval, es cuando una persona tiene una carencia social. Entonces, pobreza, una carencia social; pobreza moderada, dos carencias sociales; y pobreza extrema, tres o más carencias sociales. Van en aumento. Aquí, después de conocer estas clasificaciones o tipos de pobreza, es muy importante afirmar que la pobreza siempre ha existido, solo que esta nunca, bueno, en el pasado no representaba una preocupación mayor o un problema mayor para el desarrollo de la humanidad durante muchos siglos, ya que se consideraba como algo natural. En ciertas etapas, esta pobreza era resultado de la diferencia entre clases y grupos sociales, por lo que se le consideraba como algo natural. Entonces, pues no era visto como un problema, como lo llega a ser actualmente.
Actualmente se le considera como un fenómeno muy complejo que en lugar de evolucionar, más bien se puede decir que la pobreza se encuentra como en una etapa de construcción, porque se le asocia con los aspectos que nosotros como sociedad consideramos esenciales para vivir de una manera digna dentro de nuestra misma sociedad. Entonces, esta pobreza se adapta pues a las sociedades, a lo que nosotros consideramos esencial o importante para vivir de una manera digna. Entonces, si mencionamos que se adapta a cada una de las sociedades, al menos en nuestra sociedad, cómo se mide la pobreza. Para entender un poquito el cómo se mide la pobreza, tenemos que tener dos conceptos muy importantes, bien claros. El primero sería la canasta alimentaria. Este pues es el conjunto de diversos alimentos expresado en cantidades promedio para satisfacer las necesidades calóricas para una vida cotidiana. Lo que ya conocemos a lo mejor como canasta básica, que tendría frutas, verduras, carnes, huevos, cereales, lácteos, etcétera. Y también tenemos la canasta no alimentaria. Este es el conjunto de necesidades básicas de un individuo, pero siendo de ellas algunas no indispensables para la vida cotidiana. Es por eso que se le llama canasta no alimentaria, porque puede incluir lo que es calzado y vestimenta, transporte, cuidado del hogar, comunicaciones, servicios para vehículos, para el hogar, etc. Entonces, una vez que conocemos estos dos conceptos, canasta alimentaria y canasta no alimentaria, podemos pasar al cómo se mide en realidad la pobreza. El método que se utiliza actualmente es por parte del Coneval. El Coneval se encarga de medir la pobreza en México mediante dos líneas de ingresos. Estas tenemos sus nombres en la parte inferior de la diapositiva. Tenemos primero la línea de pobreza por ingresos. Esta es el valor monetario de una canasta alimentaria más una canasta no alimentaria de una persona al mes. Entonces entendemos que las líneas por ingresos se miden en valor monetario. También tenemos la línea de pobreza extrema por ingresos. Esta únicamente sería el valor monetario de una canasta alimentaria, igualmente de una persona al mes. Entonces, ¿qué rescatamos de cómo se mide la pobreza? Aquí en México la pobreza se mide mediante dos líneas de ingresos por parte del Coneval. Sé que puede ser un poco confuso todo esto de las líneas de pobreza, entonces para que fuera un poquito más comprensible, nos dimos a la libertad de usar esta tabla que nos arroja el Coneval sobre las líneas de pobreza en México. El Coneval tiene registro de estos datos desde 1992 hasta el 2021. Entonces nosotras colocamos los datos del 2021 para que fuera lo más actualizado posible. Como pueden ver, viene del mes de enero hasta el mes de diciembre y viene dividido también como la línea de pobreza extrema y la línea de pobreza por ingresos. Y cada una dividida en rural y urbano. Como ejemplo vamos a tomar el mes de diciembre del 2021 en la zona urbana, ya que es la que aplica pues a nuestro caso. Entonces, para la línea de pobreza extrema por ingresos, tuvo un valor monetario de 1,844 pesos con 32 centavos en la zona urbana, que sería el costo de la canasta alimentaria. Y en la línea de pobreza por ingresos, como podemos ver, tiene el valor monetario de la suma de la canasta alimentaria, que ya la mencionamos, y la canasta no alimentaria, que tuvo un valor de 1,697,83 pesos. Este igual en la zona urbana. Entonces, en total, la línea de pobreza por ingresos en el mes de diciembre quedó en 3,542,14. Obviamente, este valor es mucho más elevado que la línea de pobreza extrema por ingresos, que quedó en 1,844,32 centavos. Que igualmente el Coneval nos mostró estas gráficas, que es la evolución mensual de los valores de ambas líneas. Primero tenemos la línea de pobreza por ingresos, que es ya canasta alimentaria más no alimentaria, desde el año de 1992 hasta el año 2021, que como podemos observar
hubo un aumento demasiado drástico. E igualmente por acá tenemos la evolución mensual del valor de la línea de pobreza extrema por ingresos, que es únicamente la canasta alimentaria, igualmente de 1992 hasta el 2021, que también pues tuvo un aumento pues bastante importante. ¿Y esto qué es lo que nos muestra? Pues que como su valor ha ido en aumento, pues obviamente son más y más año con año las personas que se encuentran en la pobreza, tanto extrema como no extrema. Mientras los valores vayan aumentando, es mucho más difícil que las personas puedan obtener este ingreso tan elevado para poder considerar que no se encuentran en pobreza, para poder pagar sus alimentos, para poder pagar sus servicios, su vivienda. Y aquí yo ya me estoy adelantando un poco sobre las carencias sociales, como lo mencioné anteriormente. Les vamos a hablar un poquito más sobre qué son estas carencias sociales. Aquí surge un nuevo concepto, que es el concepto de la metodología multidimensional de la pobreza. Esta se comenzó a utilizar en México en el 2010 como parte de los designios propuestos por la Ley General del Desarrollo Social para el análisis de la pobreza. Y esta metodología, además de incluir la perspectiva de ingresos que ya conocemos, que es el valor monetario por el cual se puede medir la pobreza, también incluye otros aspectos relacionados con derechos sociales o el bienestar del humano. Entonces, la utilización de esta metodología se hace por parte del Coneval y se da incorporación a otras variables, que son otras 7. Entonces, en total serían 8 variables que entran en las carencias sociales que pueden existir a la hora de medir la pobreza. Como ya lo había mencionado, pues pobreza, una carencia social, pobreza moderada, 2 carencias sociales y pobreza extrema, 3 carencias sociales o más. Tenemos ingresos. Como segunda, tenemos el rezago educativo. Sabemos que la educación pues es el principal medio para desarrollar y potenciar habilidades, conocimientos y valores éticos en una persona. Además, pues representa un mecanismo básico de transmisión y reproducción de conocimientos, actitudes, valores, y estos son fundamentales a la hora de integrarse social, económica y culturalmente en ya sea la familia, trabajo, sociedad, etcétera. Entonces, cuando existe esta carencia o este rezago educativo, el no ser capaz de leer, escribir, realizar operaciones matemáticas básicas o incluso tener un nivel de escolaridad que se asocie a lo básico, se limitan las perspectivas culturales y económicas de toda persona, lo que restringe su capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social. Entonces, pues esta sería la segunda carencia social cuando hay un rezago educativo. Después tenemos el acceso a los servicios de salud. Este ya lo conocemos, es un elemento muy importante en el nivel de vida digno. Este brinda las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana, tanto su funcionamiento físico como mental. Entonces, cuando existe esta carencia social, que hay carencia en el acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, cuando hay un costo en la atención de una enfermedad o un accidente, pues se puede ver vulnerable el patrimonio familiar o personal de la persona. También tenemos el acceso a la seguridad social. Este es el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias a ciertas eventualidades, como puede ser accidentes, enfermedades o ciertas circunstancias sociales como el embarazo o la vejez. Entonces, cuando existe esta carencia social, que hay una exclusión de estos mecanismos, eh, entonces los individuos se encuentran vulnerables a enfrentar contingencias fuera de su control. Esto pues puede disminuir de una manera muy significativa su nivel de vida y el de sus familias o las personas que los rodean. Después tenemos la calidad y espacio de vivienda, perdón. Este pues es el entorno físico en el que habitan las personas,
tiene pues una influencia muy importante en la calidad de vida, en especial el espacio donde se desarrollan pues su vida cotidiana, su vida social, es decir, pues la vivienda. Tanto componentes físicos de la vivienda como podría ser sus dimensiones, el equipamiento, los materiales del que está construido, al igual que las relacionales, como puede ser las familias, la cultura, el ambiente, pues constituyen un factor muy importante en el proceso de formación personal y su adaptación a un entorno sociocultural y económico, donde estos se irán desarrollando con el paso de los años. Entonces, la calidad y espacios de vivienda es algo muy importante desde el momento en que nacemos hasta pues el momento en que morimos. Ahora tenemos el acceso a los servicios básicos en la vivienda. Este va muy de la mano con el concepto anterior. Obviamente, pues este es el acceso a servicios básicos que es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestra vivienda y cómo las personas que viven dentro de esta vivienda interactúan y se desarrollan entre sí. Entonces, disponer no solo de una vivienda construida con materiales sólidos y que protejan adecuadamente a sus habitantes, sino que también la disposición de servicios básicos como es el agua, gas, luz, tiene un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y las actividades de las personas quienes lo integran. Entonces, para esto se identificaron 4 subdivisiones, que sería acceso a agua potable, disponibilidad de servicios de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar dentro de la vivienda. También tenemos el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, donde todo individuo o toda persona pues tiene derecho a disfrutar del acceso físico y económico de una alimentación adecuada y los medios para obtenerla. Entonces, el no padecer hambre es el mínimo nivel que debe garantizar una sociedad dentro del derecho a la alimentación. Entonces, este considero yo que es una de las carencias sociales más importantes y pues en el que nosotros nos vamos a ir enfocando en el resto de nuestra presentación porque pues vamos a relacionar lo que es la pobreza con la seguridad alimentaria. Y por último tenemos el grado de cohesión social. Para esto consideramos que no existe un concepto único que hable sobre qué es la cohesión social, sus componentes o sus alcances, pero en la unión de diferentes conceptos y puntos de vista podemos definir de una manera simplificada que una sociedad cohesionada es aquella que busca el bienestar de todos sus integrantes, combate la exclusión y la marginación, crea sentido de pertenencia, promueve la confianza y ofrece oportunidades de movilidad social. Es por eso que la cohesión social se considera como la clave para el desarrollo de las comunidades, siendo este la última carencia social considerada por el Coneval. Entonces, pues como podemos ver, todas estas carencias sociales van de la mano. Obviamente el más importante y el que siempre conocemos desde nuestros primeros años de vida es el ingreso monetario, pero pues todas tienen una importancia muy grande, tanto educativo, en servicios de salud, seguridad social, una vivienda y pues sus servicios básicos, una alimentación nutritiva, cohesión social, donde pues en conjunto de todos estos podemos formar las 8 carencias sociales que el Coneval identifica como más importantes para la medición de la pobreza. Entonces, voy a parecer muy repetitiva, pero es importante que nos quede bien claro que una vez conociendo estas carencias sociales, pues podemos dividir la pobreza en pobreza, una carencia social, pobreza moderada, 2 carencias sociales y pobreza extrema, 3 carencias sociales o más. Entonces, pues concluyendo el tema de pobreza, es verdad que nosotros como profesionistas del ramo de la salud, aún más con un enfoque en nutrición, se debe no solo ser conscientes de las definiciones de pobreza, hambre, seguridad e inseguridad, sino que también se debe contribuir a la erradicación de los mismos. Y es entonces cuando muchos profesionistas como tú y como yo se preguntan, además del concepto, cómo es que funcionan todos estos en el mundo
en las instituciones, en los sistemas y en las comunidades a las que pertenecemos. Entonces aquí pues damos paso a la seguridad alimentaria. Así es, como ya lo mencionó mi compañera Sahara, una vez que conocemos todos estos conceptos anteriores, entonces ahora sí podemos pasar a definir qué es seguridad alimentaria. Y pues te platico que en 1996 una serie de países se reunieron en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y es así que decidieron crear una definición para seguridad alimentaria. Ellos propusieron que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que por ende satisfagan sus necesidades energéticas diarias y también sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Sin embargo, existe una definición más importante que es aquella que propone la FAO. La FAO nos menciona que la seguridad alimentaria se logra a nivel individuo, a nivel hogar, nación y a nivel global, y esto se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico, económico y suficiente a alimentos que sean seguros y nutritivos, con el fin de satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias, y con el objeto de llevar una vida activa y sana. A continuación, te presentamos un esquema para que sea mucho más fácil de entender el concepto de seguridad alimentaria. Una de sus características principales es que es un derecho humano y universal. Es un estado de bienestar, pero también debe de ser satisfecha a través de la dimensión individual y global. Es importante porque es la base del desarrollo humano y es un pilar de la salud. Genera elementos de bienestar social y ayuda a combatir la pobreza. Sin embargo, tiene una serie de problemáticas a las que nos enfrentamos. Las crisis sociales, las perturbaciones ambientales como el cambio climático, las sequías, la contaminación, la deforestación, son un verdadero problema para la seguridad alimentaria, ya que esto genera desigualdad socioeconómica y también genera una volatilidad de costo de alimentos, lo que hace que no todas las personas tengan acceso a esta seguridad alimentaria. Lo que sí hay que considerar son sus 4 dimensiones. Debe existir disponibilidad suficiente de alimentos que sean de calidad, accesibles y utilizados adecuadamente, y también que se mantengan estables a lo largo del tiempo. Además, me gustaría mencionarte que la seguridad alimentaria debe de ser sostenible y sustentable, es decir, debe de satisfacer las necesidades alimentarias no solo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras. Además, esto involucra una participación democrática de todos los actores involucrados, es decir, hombres, mujeres, indígenas, y requiere el reconocimiento también de ciertos puntos geográficos, saber cuáles pueden producir más, saber cuáles tienen problemas de agua o de sequía o de deforestación. Esto también nos va a permitir reconocer los grupos sociales donde se ubican los principales focos de tensión, incluso los grupos que tienen situación de pobreza. Otro dato interesante es que al menos 185 países, entre esos México, están realmente comprometidos con garantizar el derecho a todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. En el caso de México, pues contamos con el artículo 4 que nos menciona el derecho a una alimentación apropiada y también tenemos un derecho fundamental de que todas las personas no debemos de padecer hambre. Y bueno, si observas bien, la definición plantea 4 dimensiones de la seguridad alimentaria, que justamente te hablaremos de estas en la siguiente diapositiva. Platiquemos ahora sí de las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria. Estas 4 dimensiones serían como los objetivos básicos para poder lograr la seguridad alimentaria. Uno de estos objetivos es la disponibilidad de alimentos. La disponibilidad es definida por la FAO como la existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada para las poblaciones mundiales. Es decir, que todo esto de disponibilidad tiene que ver con el nivel de producción de alimentos, los niveles de existencia y el comercio neto, es decir, la cantidad de oferta de alimentos que llegan a nuestros alrededores. Por otro lado, tenemos el acceso económico o físico a los alimentos. Y es aquí cuando nos damos cuenta que aunque la oferta sea adecuada a nivel nacional o internacional de alimentos, no se garantiza la seguridad alimentaria a todos los hogares. ¿Por qué? Por la variación de costos o por la variación de oferta. Siempre es importante tomar una precaución acerca de este punto, ya que a veces es insuficiente el acceso a los alimentos y esto ha conducido a que diferentes países hagan diseños de políticas que nos ayuden a generar una estabilidad de ingresos y gastos
para lograr una seguridad alimentaria, es decir, para lograr que las personas tengan acceso económico y físico a los alimentos. Por otro lado, tenemos la utilización de los alimentos. Utilización nos vamos a referir a dos cosas. Normalmente, pues es el proceso en el que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes. El ingerir energía y nutrientes suficientes para tener una buena salud y va de la mano directamente con la alimentación. Sin embargo, también tiene que ver con la correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta, la distribución de los alimentos en los hogares y combinamos estos dos factores para entonces ahora sí completar una condición nutricional adecuada a los individuos. Finalizamos las dimensiones con la parte de la estabilidad en los tiempos de las 3 dimensiones anteriores. Es decir, aún así en los casos en los que la ingesta de alimentos sea muy adecuada, que se gocen de completa seguridad alimentaria, que todos tengan acceso a los alimentos de manera periódica, no te garantiza que las condiciones nutricionales no estén en riesgo. Existe este factor en el que están de por medio todas las condiciones climáticas adversas. Muchas veces los países no cuentan con que pueda suceder una sequía o una inundación o simplemente tengamos inestabilidad política y esto entre diferentes factores económicos como el desempleo pues va a ocasionar que haya una desestabilización en los precios de los alimentos y esto definitivamente pues puede coincidir y es una condición de la seguridad alimentaria de las personas. Si nosotros no tenemos una estabilidad adecuada, por mucha disponibilidad, acceso o uso que exista, nuestros alimentos se van a ver bastante perjudicados y vamos a poner en riesgo las condiciones nutricionales. De ahí la importancia de entender estas 4 dimensiones y de tener en cuenta la estabilidad en el tiempo de las 3 dimensiones anteriores. Y seguro te habrá surgido la duda, bueno, ¿y qué está haciendo México con propósito de la seguridad alimentaria? Pues te cuento que desde la época de los 80 se propusieron una serie de prácticas políticas de asistencia social en las cuales se trataba de garantizar el consumo, el abasto y la distribución de alimentos, pero no solamente involucraba esto, sino que también tenía que ver con una reestructuración en el campo, tratar de lograr una mayor producción de las tierras y esos excedentes los utilizábamos para crear flujos comerciales, es decir, exportar estos alimentos que tenemos como excedente. Y así México comenzó a tomar en consideración no solamente la seguridad alimentaria, sino que trató de generar derechos y garantías que tuvieran que ver con la eliminación del hambre, la pobreza y la ecología y por supuesto con la calidad de alimentos. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, pues alrededor de 22 millones de personas en México se encuentran en condiciones de pobreza, de acuerdo a las últimas estadísticas del Coneval del 2012. Pero bueno, la cosa no queda ahí. En realidad sí existen una serie de medidas que nos están ayudando a mejorar el acceso a los alimentos y quizá estas serían las más beneficiosas si en realidad tratamos de incorporarlas a programas de redes de seguridad social. Existe algo que se llama redes de seguridad, que esta incluye una serie de transferencia de ingresos para aquellas personas que están incapacitadas para trabajar, que son discapacitadas, que son ancianas o para aquellos que están temporalmente afectados por un desastre natural o una recesión económica. De esta manera, pues también estamos ayudando a que algunos grupos en situación vulnerable pues puedan tener acceso a los alimentos. Y así podemos decir que, bueno, existen 3 opciones o una serie de programas que nos van a ayudar a dar estos beneficios a la población. Uno de ellos son los programas selectivos de alimentación directa. Estos generalmente incluyen comidas escolares, alimentación para madres embarazadas o en periodo de lactancia, así como a los niños menores de 5 años, a través de diferentes centros de atención primario o de comedores de beneficencia o comedores especiales. Por otro lado, tenemos los programas de alimentos por trabajo. En este caso, las personas, a través de un servicio social, es decir, de un trabajo, se les ofrece un apoyo para sus hogares y se desarrolla al mismo tiempo una infraestructura que sea útil, como en zonas de riesgo, caminos rurales o edificios en donde la propia comunidad puede trabajar para mejorar esta infraestructura, generar centros de salud rurales y escuelas, y a cambio de este trabajo, ellos reciben alimentos.
Como punto 3 tenemos los programas de transferencia de ingreso. En estos, las personas sí reciben directamente el dinero en efectivo, en especie o a través de diferentes cupones. En este caso, pues estas medidas van dirigidas a hogares muy pobres o a hogares muy necesitados. Pero eso sí, aunque estos programas sí existen en México, no hay que olvidar que las Naciones Unidas han establecido que el acceso a la alimentación debe de ser adecuada y debe de ser un derecho individual, pero también es una responsabilidad colectiva. Y entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, se proclamó que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y que le asegure así un nivel de vida suficiente a su familia, salud, bienestar y que tenga que ver especialmente con el bienestar en torno a la alimentación. Platiquemos ahora de un concepto totalmente contrario al derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Sí, vamos a hablar de la inseguridad alimentaria y qué relación tiene esta con la pobreza. Pero antes de comenzar a hablar de la relación con la pobreza, tendríamos entonces que definir qué es la inseguridad alimentaria. Esta es la probabilidad de una disminución muy drástica en el acceso a los alimentos o a los niveles de consumo, debido a diferentes riesgos, entre esos los riesgos ambientales, sociales o a una reducida capacidad de respuesta. Para entenderlo un poco mejor, pusimos esta pequeña imagen en la diapositiva. Y vamos entonces a hablar de que cuando las personas están en una situación de pobreza extrema, estas personas no cuentan con la capacidad económica o con el acceso directo a los alimentos. Al momento de no tener este acceso o esta capacidad económica, entran en periodos prolongados de hambre, lo que se ve reflejado en una situación a corto plazo de desnutrición y malnutrición. Cuando las personas quieren cambiar esta pobreza extrema y mejorar su calidad de vida, debido a la malnutrición y a la desnutrición, no cuentan con las capacidades físicas de emprender alguna actividad física o laboral y se quedan en esta situación de pobreza. De este modo podemos darnos cuenta que sí están estrechamente ligados. Para poder entenderlo mejor, diferentes analistas decidieron clasificar la inseguridad alimentaria. La mayoría de ellos proponen dos clasificaciones, sin embargo es importante que sepas que existe una tercera. Pero comencemos con la inseguridad alimentaria crónica. Cuando hablamos de crónico, hablamos de que esto se da en un periodo de tiempo bastante prolongado, de forma muy persistente o a largo plazo. Y esto ocurre cuando las personas no tienen la capacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias durante un periodo bastante prolongado de tiempo. El resultado es que hay largos periodos de pobreza con largos periodos de falta de acceso a recursos productivos y también a recursos financieros. Es decir, durante un periodo muy largo de tiempo, las personas no cuentan con la capacidad económica para poder tener acceso a los alimentos y satisfacer sus necesidades. Una manera de poder superar esta inseguridad alimentaria sería desarrollar programas que fueran a largo plazo, pero que no solamente se aplicaran a las situaciones de los alimentos, sino a generar medidas educativas, a que las comunidades pudieran tener acceso a recursos productivos, quizá algún tipo de crédito, y tener un acceso mucho más directo a los alimentos para aumentar su capacidad productiva. Por otro lado, tenemos la seguridad alimentaria transitoria. Esta, a diferencia de la anterior, es a corto plazo y es de carácter temporal. En este caso, esta ocurre cuando, de manera muy repentina, dejamos de tener la capacidad de producir o de acceder a una cantidad de alimento suficiente para mantener nuestro buen estado nutricional. Y esta realmente es el resultado de diferentes choques, fluctuaciones, pero a muy corto plazo la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Por ejemplo, factores como diferentes variantes en el año, producción de alimentos a nivel nacional, el cambio en el precio de los alimentos o el ingreso simplemente a los ingresos a nivel hogar. En otras palabras, pues por un periodo muy corto, de repente las personas no tienen el ingreso como para poder adquirir sus alimentos o sube el precio de algún alimento o simplemente se deja de producir. ¿Cómo es que los analistas proponen que la podemos superar? Pues bueno, esta es mucho más compleja que la anterior porque estas acciones son un poco impredecibles. Y al momento de ser impredecibles, pues se dificulta el planear o el realizar un programa de manera inmediata.
Y una manera de hacerlo sería proponer algún tipo de intervención que incluya como una alerta temprana o predecir de alguna manera que vamos a llegar a este punto de inseguridad transitoria. Además de que quizá podríamos poner algún programa de protección social en dado caso de que esto llegara a ocurrir. Por otro lado, tenemos una tercera clasificación, que esta sería la inseguridad estacional. La inseguridad estacional es un periodo intermedio entre la crónica y la transitoria. Se parece mucho a la crónica porque las personas pasan por un periodo prolongado de tiempo sin tener acceso a la seguridad alimentaria. Pero a final de cuentas, este periodo termina o tiene una duración limitada, es decir, no es tan prolongado. Esta está más encaminada o relacionada con los diferentes cambios climáticos por la temporada, por los patrones de cosecha, por las oportunidades laborales y por las incidencias de enfermedades. Lo que podemos rescatar de esta es que, aunque sí es un periodo de inseguridad, este periodo va a terminar cuando tengamos nueva producción de alimentos, cuando se regeneren las cosechas o cuando existan oportunidades laborales y dejemos de tener la incidencia en enfermedades. Cuando estamos analizando la inseguridad alimentaria, no solamente es importante conocer la duración del problema por el que están pasando las personas, también es muy necesario saber qué tan intenso o qué tan severo es el impacto que genera este problema en la inseguridad alimentaria en general y en el estado nutricional de las personas. Para esto, los analistas también desarrollaron una serie de escalas. Por un lado tenemos la medición de la subnutrición. En esta nos propone como opción establecer la relación entre la gravedad de la inseguridad y el consumo de alimentos. Cuando el consumo cae por debajo del umbral de las 2.100 calorías por día, la FAO lo define como una subnutrición y se refiere a la proporción de la población cuyo consumo de energía como parte de su dieta es menor al umbral establecido. Por otro lado tenemos el IPC, es el marco integrado para la clasificación de la seguridad alimentaria y de la fase humanitaria. Es decir, este es un sistema de clasificación en donde tenemos una especie de semáforo, como lo puedes ver en la imagen, siendo el verde la seguridad alimentaria y siendo el rojo la crisis humanitaria, y se basa en una serie de necesidades de subsistencia de la población. Para poder establecer esta escala, se toman una serie de indicadores en consideración, como la tasa bruta de mortalidad, la prevalencia de malnutrición, el acceso y la disponibilidad de alimentos, la diversidad de dietas que hay entre los diferentes países y poblaciones, el acceso a la disponibilidad del agua, estrategias para enfrentar problemas y activos para la subsistencia. Entre más indicadores negativos se tenga dentro de la situación, más por el umbral rojo va a estar clasificado. Es decir, pudiera llegar a una situación de hambruna o catástrofe. Un ejemplo bastante importante es el que sucede con la población del país Haití. En este caso, la población está clasificada en fase de hambruna y catástrofe humanitaria, pues las tierras con las que cuenta Haití ya no son tan prósperas como antes lo eran. Ahora la pequeña agricultura que existe es solamente de traspatio y para subsistencia. Mientras que países como México podemos presentar algunas zonas en donde existe inseguridad alimentaria crónica y otras de subsistencia. Sin embargo, a veces como factores externos como el uso del agua o algunas faltas de estrategia o la falta de acceso o disponibilidad a los alimentos pudiera llegar a tener zonas clasificadas como de emergencia humanitaria o de hambruna y catástrofe. Si observaste bien, hay algunos factores que constantemente inciden en la seguridad alimentaria. Algunos de estos son la situación de pobreza, la mala distribución de la riqueza, el rápido aumento de la población, la falta de empleos y de ingresos, incluso el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, la insalubridad del medio ambiente y, por supuesto, la falta de educación básica. Y podríamos decir que aunque la pobreza es una causa de hambre, también la falta de una nutrición suficiente y apropiada es una de las causas extra de la pobreza. Y entonces, pues podemos definir la pobreza como una serie de diversas dimensiones en donde se priva de las necesidades humanas
entre esas el consumo de alimento, la salud, la educación, el derecho, el tener una voz, el garantizar una seguridad, por supuesto apostar por la dignidad y el tener un trabajo decente. Esta definición la encontramos realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y entonces, pues volvemos a este ciclo vicioso en donde está relacionada la inseguridad alimentaria y la pobreza. No es tan sencillo, realmente es bastante complejo. Podemos nosotros visualizarlo como un ciclo vicioso. Romper este ciclo vicioso o esta cadena va a ser más difícil de lo que crees. Tenemos una situación de pobreza que genera inseguridad alimentaria, hambre, malnutrición y por supuesto esto se refleja en un desarrollo físico y cognitivo muy deficiente. Esto a la vez produce baja productividad. Es muy difícil que países que cuentan con una inseguridad alimentaria y que se encuentran en situaciones de pobreza puedan ser países prósperos, pues no tienen la capacidad de hacer frente a garantizar una seguridad alimentaria para sus habitantes. Hay diferentes personas que sostienen que la mejor estrategia para reducir con rapidez la pobreza y el hambre está en aplicar un combate a la pobreza, pero además conjuntarlo con políticas que garanticen la seguridad alimentaria. Es decir, de nada sirve combatir la pobreza si no tengo las políticas adecuadas. Y también es cierto que el crecimiento económico por sí solo no va a solucionar el problema de la seguridad alimentaria. Lo que necesitamos es combinar un aumento de ingreso con una intervención en nutrición, más inversiones en salud, por supuesto en agua y desde luego en educación. Una población que está bien educada sabe distinguir en su correcta elección de alimentos y una correcta elección de alimentos se va a ver reflejada en un desarrollo físico y cognitivo suficiente como para poder hacer frente a estas situaciones, mejorar la productividad y por lo tanto mejorar la calidad de vida. Esta sería una de las grandes posibilidades que tendríamos para combatir esta situación de pobreza y de inseguridad alimentaria. Por último, no queríamos terminar esta presentación sin mostrarte nuestras conclusiones. Nosotros creemos que como futuros profesionales de la nutrición es muy importante conocer todos estos aspectos que vuelven vulnerable la disposición de alimento, además de conocer los grados de pobreza, las oportunidades, los sistemas de intervención gubernamental ante estas necesidades, pues realmente estos son el punto de partida para evaluar y establecer mejores intervenciones para la población. Además, son la pauta para poder garantizar el éxito de estas propias intervenciones. Te dejamos nuestra bibliografía y agradecemos el tiempo que nos has otorgado al momento de ver esta presentación. Te invitamos también a que lleves a cabo la actividad para reafirmar tus conocimientos. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.